¿Están viendo el Paint? Ok. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, bueno, venga, revisemos qué temáticas les van a evaluar o hasta dónde ustedes tienen conciencia de lo que saben que les van a preguntar para el segundo parcial. Cuéntenme. Sí, entra límites, todo el concepto de límites, ¿no? O sea, cuando hablamos de límites, pues vamos a hablar de la definición del límite, ¿cierto? Les pueden preguntar por la definición, pues sus propiedades, la resolución de límites, ¿cierto? La resolución de límites. Alejandra, espérate, yo me fijo en algo, porque ya me confundiste con algo. ¿Qué se supone? Se supone que el taller de hoy, sí, efectivamente, el taller de hoy es de cálculo diferencial. El de cálculo integral es el miércoles, que en ese sí abordaríamos teorema fundamental del cálculo y suma de rima. En ese sí. No, no, tranquila, no te preocupes. Tú estás viendo integral. Profe, sí. Ah, ok, no. El taller de integral va a ser, yo te voy a mostrar para que estés pendiente. Mira, el taller de cálculo integral va a ser el miércoles a las 2. Ah, listo, profe, qué pena. No, no, Estoy en no, otro mundo. no, tranquila, no te preocupes. Ahí tenlo en cuenta. Listo. El Listo, miércoles, gracias. miércoles nos vemos, trae tus dudas. Listo, gracias. Listo, con gusto. Bueno, chicos, continuamos aquí entonces. Bueno, entonces, pues efectivamente vamos a hablar de la definición, las propiedades, resolución de límites, ¿cierto? Recuerden que en cuanto a resolución, pues tenemos los métodos algebraicos por acá, ¿cierto? Los algebraicos. Y pues efectivamente tendríamos pues como, por ejemplo, el teorema pues del emparedado, como le dicen. Sería otra forma de resolver mis límites. Y algunos pues por métodos como analíticos, ¿cierto? Bien. También pues tenemos dentro de los límites, pues entonces algunos tipos de límites que veríamos pues como los límites infinitos, los trigonométricos, ¿cierto? Son como algunos de los límites. También pues por lo general entran pues algunos límites con exponenciales, logarítmicos y límites logarítmicos. Pues esto digamos que prácticamente sería todo lo que tiene que ver pues con el segundo parcial y pues el quiz que les hagan en efectivo. ¿Sí o no, chicos? Ah, sí, claro. Sí, aquí tienes toda la razón. Cuando hablamos de aquí, en cuanto a las definiciones, entonces aquí entra pues como el concepto también de los límites laterales y con los límites laterales entra lo que llamamos la continuidad, ¿cierto? Continuidad de una función. Entonces, creo que hay mucho material para trabajar, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a ir proponiendo uno que otro ejercicio para que lo vayamos abordando, ¿ok? Y luego de eso, pues, si de pronto en algún momento existe algún ejercicio que quieran proponer, sería pues maravilloso, ¿cierto? Sería maravilloso que lo miráramos y lo abordemos a ver qué tal. ¿Listo, muchachos? Listo, hágale que si ustedes dicen, ve, yo empecé a estudiar e hice este ejercicio, pero la verdad, no supe cómo hacer, no tengo idea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a preguntarnos por una de las ideas, digamos, que son más interesantes de esto.
Vamos a empezar con un problema de continuidad básico. Se llama preguntarnos por un problema de continuidad. Que con esto vamos a hablar pues de la definición del límite lateral, ¿cierto? Entonces, en continuidad, chicos, nosotros necesitamos tres cosas muy básicas. Que la función en el punto A, pues tenga un valor, ¿sí o no? Que si yo evalúo la función en ese punto, voy a encontrar un valor. Lo segundo, pues que el límite de la función, cuando x se acerca a ese número que estoy evaluando en el problema, pues efectivamente exista. Y lo tercero es que ese límite evaluado tenga el mismo valor que la función evaluada, ¿cierto? Estas son las condiciones que se tendrían que cumplir para decir una función es continua, ¿sí o no? Ejemplo básico, rapidito, vamos la función f de x más 1, esta, que es sencilla. Entonces vamos a cumplir con esto, vamos a preguntarnos, ¿será que x más 1 es continua cuando x vale 3, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlo. Paso número 1, entonces lo que miramos es f de 3. Si reemplazamos, miren que es 3 más 1, 4. Listo. 2. Vamos a preguntarnos por el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Recuerden que es la más básica. Cuando usted tiene un límite, lo primero que usted hace siempre es reemplazar. Lo reemplazamos. 3 más 1, o sea que es 4. 3. Aquí si miramos, mire que el límite cuando x se acerca a 3 de x más 1 es igual que f evaluado en 3 y vale 4. ¿Qué concluimos? Que la función es continua en x igual a 3, ¿cierto? Esta pues es muy básica porque no tiene problemas de continuidad. Lo interesante es cuando tenemos problemas de continuidad. Pero voy a poner un típico ejercicio que puede caer en un parcial, ¿sí? Que sale cuando definimos una función a tramos. Entonces voy a definir una función a tramos. Entonces vamos a coger este ejercicio pequeño. Recuerden que una función a tramos es una función que está dividida en varias secciones, ¿cierto? Entonces, pongamos esta. 2x más 1, si x es menor o igual a 3. A x más b, si 3 menor que x, menor que 5. Y x a la 2 más 2, si x es mayor o igual que 5. Entonces le dicen a usted, el ejercicio dice, determine, yo lo mejor lo escribo con el, básicamente el ejercicio me dice, ve, determine los valores de las constantes A y B para que f sea continua en todo su dominio. Chicos, ejercicio básico típico de parcial. Ustedes lo ven y ¿qué dicen? ¿Está difícil, complejo? ¿Tienen idea de cómo resolverlo? ¿O lo vamos mirando? Ya por ahí Jonathan dice que sí tiene idea de cómo resolverlo. ¿Y el resto? Ahí más o menos. Listo. La idea es, vamos a mirar. Para esto, muchachos, siempre que tengamos ejercicios de continuidad, recordemos entonces qué condiciones tiene que cumplir una función continua. Entonces, lo primero que hay que aprender a reconocer, primer parcial. ¿Esto qué tipo de función es? Sí, es una función a tramos, pero este primer tramo es una función ¿de qué tipo? Una polinómica.
Pero en este caso eso es polinómica, pero en este caso es de primer grado, o sea que es. Lineal. Epa, muy bien. Esta segunda, a pesar de que no tenga valores, pues también es lineal, igual que la de arriba. Y esta otra es cuadrática. Listo. Importante saberlo, chicos, porque les pueden poner un gráfico donde esté eso dibujado. ¿Cierto? Y les pueden decir, ve, esta función le corresponde el dibujo A, B, C, D. Ustedes tienen que saber reconocer los elementos, ¿cierto? Entonces esta función es como si yo dibujara, por aquí está el 3. Entonces yo sé, por ejemplo, aquí está el 1, entonces yo sé, por ejemplo, que esta función en 3, esto así, como así. Bueno, este es el 7. O sea, yo sé que por acá tengo esto, una línea recta, este pedazo. La AX más B no sé cómo es. Yo sé que por aquí está 5, ¿sí? Y aquí está 5. Listo. Entonces, esto es mayor, o sea que a partir de acá, 25, 27. Pues bueno, el otro está como por 27, pues. Y a partir de ahí, tenemos pues como una función que va así, ¿cierto? Una función cuadrática. Entonces aquí la pregunta es, yo sé que aquí necesito tener una línea recta, ¿cierto? Esta línea recta representaría la función del medio. Para que esta función sea totalmente continua, ¿cierto? Para que sea continua es que de alguna u otra manera coincidan pues los valores para que la función siga teniendo como una línea recta constante en todo su intervalo. La pregunta es, bueno, pero yo no sé cuánto vale A ni cuánto vale B. Pero es importante que si ustedes resuelven el ejercicio y luego les digan la gráfica que corresponde a la solución es, ustedes tienen que saber identificar estos elementos y por eso les hice la pregunta. Muy bien. Ahora sí, entonces, hagamos a lo que es importante. Recuerden que la condición más necesaria para la continuidad tiene que ver básicamente con, con que la función pues valga y los límites existan y sean iguales, ¿cierto? Entonces, preguntémonos por lo siguiente. ¿Dónde están los problemas de continuidad? Los problemas de continuidad siempre se los va a dar los tramos. Eso es lo primero que tienen que saber. En este caso, yo sé que hay problemas de continuidad en 3 y en 5, que es donde yo tengo que resolver el problema para poder encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Bien. Entonces, recordemos, primer paso para hallar la continuidad. El primer paso entonces es evaluar la función en el punto específico, ¿cierto? En este caso, tenemos que hacer dos evaluaciones. ¿Por qué dos evaluaciones? Pues porque mi función presenta dos problemas de intervalo, en 3 y en 5. Entonces, evaluamos f de 3 y también tenemos que evaluar f de 5. Entonces, empecemos con f de 3, ¿sí o no? F de 3, entonces, la pregunta es, ¿dónde hay que evaluar el f de 3? ¿En qué funciones hay que evaluar ese f de 3? En donde está Definido. contenido 3. Efectivamente, muy bien. En este caso está contenido aquí, porque está al igual. Significa que yo tengo que evaluar f de 3 en este primer elemento, ¿verdad? Bien, súper. 2 por 3 más 1. Y esto me da 7. Súper bien. Ahora, ¿dónde evalúo f de 5? En la cuadrática. Efectivamente. ¿Por qué lo sé? Porque aquí está contenido el 5. Muy bien. Entonces, esto es 5 al cuadrado más 2, que me da 27. Bien. Hasta ahí, todo excelente. Vamos con la segunda definición, que aquí es lo que vamos a necesitar nosotros para poder evaluar la función ax más b. Chicos, yo sé que el límite cuando x tiende a 3 por un lado, tenemos que analizar lo siguiente. Recordemos, yo sé que tengo que cumplir esto. El límite cuando x tiende a 3 de la función me tiene que dar un valor para que sea continua, ¿cierto?
Y el límite, cuando x tiende a 5 de la función, también me tiene que dar otro valor, ¿cierto? Este es el de 1 y el de 2. Me tiene que dar otro valor para que esto sea continuo. ¿Por qué lo sé? Porque al fin y al cabo, pues existen unos valores y pues yo tengo que garantizar que el límite exista. Pregunta importantísima y fundamental. Muchachos, ¿qué me dice a mí los límites laterales? Recuerden entonces, recuerden. Para que un límite exista, el límite por la derecha y por la izquierda deben ser iguales. Muy bien, eso es. Que a mí me explican los límites laterales, para eso es que sirven, ¿cierto? Que el límite lateral me dice a mí, vea, si yo tengo una función cualquiera y yo quiero garantizar que ese límite exista en un punto conocido, ¿qué tiene que pasar? Que yo tengo que evaluar los límites laterales, es decir, por la derecha y por la izquierda de esa función, y los límites tienen que ser iguales. Yo garantizo la existencia del límite solo cuando los límites laterales existen. Muy bien, ¿cierto? Si yo demuestro que un límite lateral es diferente al otro, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy demostrando que el límite en ese punto no está definido, ¿sí o no? Esa es. Bien, aquí esta condición de las laterales son lo importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar el tercer valor, el tercer punto, que es que el límite y la función en el punto valgan lo mismo para que sea continuo, ¿cierto? Pero para eso yo tengo que garantizar la existencia del límite. Eso quiere decir que yo tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Pero entonces vamos a hacer este primer caso. La pregunta es, bueno, y aquí es donde está lo importante de entender las funciones a tramos. ¿Quién está a la izquierda? ¿Qué está a la izquierda? ¿Qué función representa a la izquierda de 3? ¿Y qué función representa a la derecha de 3? A ver, si saben de pronto, chicos, cuéntenme. A la izquierda de 3 está el primer tramo y a la derecha está el segundo tramo. Efectivamente. Es simplemente saber leer estos elementos, que si practicaron bastantes inecuaciones, tienen que ya tenerlo clarísimo, ¿cierto? Que si yo digo x menor que 3, significa que todos los posibles valores a la izquierda de 3, mientras que x mayor que 3, todos los posibles valores por la derecha de 3. Y es muy fácil verlo, porque simplemente, vean, yo extiendo acá la línea de 3 y miren, esta parte es la izquierda de 3 y la izquierda de 3 corresponde pues efectivamente al primer tramo, mientras que la derecha de 3 en este caso pues va a corresponder a nuestra función que está en rojo, ¿cierto? Entonces sí, ahí está. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Significa que entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda sería entonces evaluar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x más 1. Se supone que eso tiene que ser al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de ax más b. Bien. Lo mismo hago con el otro. Para evaluar la función, pues igual el límite cuando x tiende a 5 tiene que cumplirse lo mismo. Que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función. Tiene que cumplir eso. Entonces vamos igual. Si analizamos nuestra función a tramos, miren que tenemos que ax más b está a la izquierda del 5 y x a la 2 más 2 está a la derecha. ¿Sí? En el gráfico también es muy fácil de verlo. La izquierda del 5 está en el tramo rojo, mientras que la derecha está en la función cuadrada. Significa que entonces hacemos lo mismo. Quiere decir que hay que evaluar el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de x a la 2 más 2. Y eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de ax más b. Bien. Ya es muy fácil. ¿Por qué?
Porque de alguna otra manera yo sé que es reemplazar en las funciones. Entonces miren que aquí reemplazamos para este primer límite, este de acá, es simplemente 2 por 3, 6, esto da 7. Y eso tiene que ser igual a, bueno, entonces aquí simplemente la X la reemplazo por 3. Entonces me da 3A más B. Bien. Mientras que en el segundo evaluamos, esto nos da 27 y aquí reemplazamos 5 por la X, o sea que es 5A más B. Muchachos, ¿qué acabo de generar? Un sistema 2x2. Un sistema de ecuaciones 2 por 2. Muy bien. ¿Cierto? Un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ahí les marqué las ecuaciones, pero volvemos a escribir acá. Tengo esta, que 3A más B es igual a 7 y que 5A más B es igual a 27. Pues muchachos, de ahí para allá, ya aplicaron el cálculo. O sea, cálculo fue hasta acá, hasta que igualaron los límites y los calcularon. Hasta ahí llega cálculo. Esto que está acá ya es álgebra y trigonometría, ¿cierto? Ya eso es, bueno, existen varios métodos de resolución, incluso, ustedes están viendo geometría vectorial. Ah, bueno. Entonces, como están viendo geometría vectorial, ahí les enseñan, por ejemplo, Gauss para resolver, ¿cierto? El método de Gauss o Gauss-Jordan para resolución de matrices. No se les olvide, chicos, ¿saben por qué es importante? Pues en este cálculo diferencial no, pero cuando lleguen a cálculo integral y tengan que resolver, por ejemplo, lo que llaman las integrales impropias, el mejor método, muchachos, para poder resolver esas cositas es con matrices porque es más rápido, se enredan menos, ¿cierto? Aquí, pues, también podrían utilizar una matriz y les sale, pues, rapidísimo, pues, el problema, ¿cierto? Se puede hacer N mil cosas. Por este caso voy a usar, pues, un método básico que le enseñaron a uno en el colegio, que sería el método vamos a hacer el método de la reducción, ¿cierto? Entonces, lo único que va a hacer es, va a decir, ve, va a multiplicar por menos esta fila. Entonces me queda esto. Me queda menos 3A menos B es igual a menos 7. Me queda 5A más B es igual a 27. Y simplemente sumo, ¿cierto? Menos 3 más 5 es 12. Este menos y más se va. Y 27 menos 7 da 20. Entonces yo ya sé aquí despejando, paso el 2 a dividir, entonces me queda que A es 20 dividido 2, o sea que A vale 10. Listo. Y ya como tengo A, pues reemplazo esto en cualquiera de las dos funciones que tengo inicialmente, ¿cierto? En cualquiera de las dos. Entonces, puedo hacerlo en la primera. Entonces, me queda 3A más B es igual a 7, pero es que A es 10, o sea que 3 por 10 más B es igual a 7. 30 más B es igual a 7. O sea que B es igual a 7 menos 30 y pues B es igual a menos 23. Entonces, aquí está. ¿Qué valores de A y B tienen que tener la función para garantizar la continuidad? Pues que A valga 10 y que B valga menos 23. Ah, claro, Sebas. ¿Por qué pongo el menos? Eso es un método, esos son unos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Recuerda que a uno le enseñan básicamente 4. Método gráfico, por sustitución, por igualación o por reducción, ¿cierto? Que el de reducción tiene que ver mucho con lo que hacemos en eliminación gaussiana, pues en geometría vectorial. Ahora bien, ¿yo por qué voy a utilizar el menos? Es fácil. La clave, Sebas, y en determinantes también, sí, señor. Ah, y el método de los determinantes. Gracias, Jonathan, también es cierto. O sea, que tenemos técnicamente para sistemas 2 por 2 tenemos 5 formas de hacerlo rápido, ¿cierto? Unas son más eficientes que otras. Hay gente que no le da bien la igualación y lo hacen mejor por sustitución. Pues cada quien lo hace. Lo importante es llegar al mismo resultado. Entonces, Sebas, mira, la clave está en la siguiente. El método de reducción recuerda que me prioriza o me dice a mí que yo debo de tratar de
Al multiplicar y al multiplicar por algún número una ecuación completa, cualquiera de las dos, ¿cierto? Al sumársela a la otra, pues elimino alguna de las variables. Entonces yo siempre voy a buscar un número donde yo aplique inverso aditivo respecto a la otra variable. En este caso, mira que las dos es más b y más b, o sea que más 1 y más 1. Sebas, ¿cuál es el inverso aditivo de 1? O sea, ¿con qué número yo le tengo que sumar a 1 para que me dé 0? Menos 1, ¿sí o no? Entonces, mire que este es el número que yo utilicé para multiplicar toda la ecuación. Necesito un menos 1. O sea que yo multiplico por menos 1 toda la ecuación completa. Como es una ecuación, recuerde que hay una igualdad y la igualdad se respeta. Por eso hay que multiplicar por menos a ambos lados, a ambos sentidos. Y por eso me quedó 3 por menos 1, menos 3. Y más b por menos 1 da menos b. Y 7 por menos 1 da menos 7. Ahora sí, Sebas. ¿Viste por qué? Sí, claro, sí. El método que yo utilice, se supone que si el sistema de ecuaciones es resoluble, o sea que tiene única solución, sí. Si yo uso por el método gráfico, tengo que llegar. Si yo uso el de igualación, tengo que llegar a lo mismo. El de reducción igual, el de determinante igual. O sea, yo, por cualquiera que usted use, el que usted sepa, y tiene que llegar a esto, que A vale 10 y que B vale menos 23. Ah, no, no eres capaz con el de reducción, no se estrese, lleva. Ah, no, que yo aprendí ya en forma a utilizar matrices y Gauss-Jordan. Maravilloso. Mejor aún incluso. Más eficiente. Listo, maravilloso. Entonces, muchachos, un típico ejercicio. Esto es un típico ejercicio. Estos normalmente caen. Este tipo de ejercicios caen. ¿Alguna duda, pregunta? Yo que pues estuve viendo los anuncios de los talleres Nivélate y en muchos apareces que derivadas del tercer parcial, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces hay profesores, pues no sé ahorita, recuerden que pues al parecer no tengo muy claro cómo van a ser los modelos evaluativos. ¿Va a seguir siendo la escuela la que fabrique la evaluación o ya le permitieron a cada docente evaluar? Pana, tengo entendido, pues no sé si será del todo correcto, no sé si algún compañero me pueda corregir, que de igual modo el instituto va a seguir generando el banco de preguntas y todo, pero que ya el profesor va a elegir como qué preguntas van a aparecer en el parcial del estudiante y vaya a ser en clase, en horas de clase. Ah, listo. Bueno, entonces, en ese sentido, eh, pues puede pasar, no sé en este caso cómo esté definido el cronograma, ¿cierto? El programa académico. Maravilloso. Antes, si alguien, uno de ustedes me lo pueden compartir ahorita, perfecto. O sea, las temáticas, cómo están divididas por parciales, serían maravilloso. Pero, por ejemplo, puede pasar que llegan a la definición de la derivada por el límite. O sea, no es derivada como tal, sino la definición de la derivada por el límite. Lo de que aparece es que X más H y esas cosas. Efectivamente, esa. Ah, no, sí, pero mi profe llegó solo al concepto de derivada. Ah, eso se lo pueden preguntar. Eso, o sea, no le estoy diciendo que vaya a caer en el parcial, pero como el profesor dio el tema, ¿cierto? El concepto básico, como dio el tema, y de pronto les hizo un ejemplo facilito, el de x a la 2. Uno fácil, ¿cierto? Sí, sí, Si el el profesor a lo dos hizo, x eso, que eso da 2x, ¿cierto? Pero de pronto hizo el más básico, que es ese. No, como eso está como eso de pronto está en las temáticas, entonces significa que el instituto tiene también preguntas relacionadas con la definición del límite, por la definición de la derivada a través del límite. Entonces, puede que le caiga alguna cosa, como puede que no, eso ya depende del profesor. Puede que el profesor diga, no muchachos, no se estresen por la definición de la derivada, eso no se los va a preguntar. Pero puede que otro profesor diga, no, yo sí los voy a preguntar eso, ¿cierto? Listo, Entonces, vale, de una. tiene que ver con eso, o sea, no es derivada, porque efectivamente en el tercer parcial es derivadas, pues, full, ¿cierto? Todo lo derivadas, pero pues la definición, como la derivada parte de un límite, pues, digamos que de alguna u otra manera va aquí como medio relacionado. Incluso, pero ustedes sí les han presentado ese tema de esto. Se los va a escribir para que a ver si viéndolo de pronto se acuerdan. Le dicen el límite
cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto. Por ejemplo, a Jonathan, no. No, pues yo simplemente la conocía porque ya había como medio leído, pero no. La profesora simplemente llegó a decir que el otro tema era derivadas, dio como una definición ahí de que era una derivada, pero no dio nada más. Listo. Entonces, no, por ese lado no nos vamos a estresar. Entonces no nos estresemos por eso, porque significa que todo bien por ahí. Bueno, muchachos, les voy a presentar entonces ahorita un ejercicio, por ejemplo, de límites trigonométricos. ¿Ustedes qué tal están con eso? Suave. Y eso, y hay unos, ¿no le han dado todo ese tema? Muchachos, y eso de límites trigonométricos, hay unos que son bien interesantes. Hay unos muy largos, los Hay que unos muy largos. implican cambio de variable. Eso es... Efectivamente, hay unos que implican cambio de variables. Yo por ahí, nosotros hace poquito en el grupo de tutores tuvimos una discusión por un ejercicio que mandó un compañero. ¡Ah! Estuvo bien interesante. Ya que lo mencionan, cierto que eso de definición formal no lo volvieron a evaluar, lo que es de esa definición epsilon delta. Sí, eso pues, se supone que no lo han, no, o sea, recientemente no lo han evaluado. En mi caso, cuando yo vi cálculo diferencial, a mí me cayó, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es otra cosa. Si ustedes de pronto, por alguna razón en el taller que les han mandado, tienen algún ejercicio de epsilon delta, muéstrenlo y lo resolvemos. Que es que Pues en no el es taller que difícil, aparece en la plataforma no aparece ningún no ejercicio. está. Pues yo los vi todos, aparece continuidad, infinitos, trigonométricos, pero yo más o menos fui mirando todos y haciendo como que los que más duros aparecían y no salió ninguno Ah, de, bueno. de esa definición, o por lo menos yo no lo hice con esa definición. Eso está Bueno, enredado, eso, ¿no? Todo largo. pues eso, no es que sea largo, hágale que si algo, enseguida hacemos un ejercicio de definición, por definición formal del límite. O sea, no es que no sean difíciles, no es que sean raros, sino que hay que entender qué me están preguntando cuando me dicen a mí resuelva el límite por la definición. ¿Sí? Es hacer más bien como una demostración. Pero ahorita si quieren, lo miramos. Venga, hagamos uno trigonométrico, como para que aprendamos un poquito como las cosas. Listo. Entonces, para eso, muchachos, hay que acordarse, hay que tener en cuenta los límites trigonométricos fundamentales, ¿no? Los que son fundamentales, pues, con los que uno de alguna u otra manera se desembala, ¿no? Sí, o sea, Entonces, sí, las identidades también son importantes. sí, también aquí muchachos, vean, les voy a compartir unos, déjenme esperen que, listo, déjenme yo les comparto un par de imágenes como para que lo tengan muy en cuenta, pues eso está en internet, entonces no se tienen que estresar por eso, porque eso está. Estas son algunas de las identidades trigonométricas que hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? Estas no son como tan simples al parecer, ¿cierto? Usted las ve y dice, bueno, ¿sí o no? Bueno, Sí, y prácticamente en el taller las que más utiliza uno son estas, hay nada más como unos ejercicios que aparece la que uno tiene que hacer la de ángulos mitad, pero prácticamente son estas sí, las que uno necesita. con esas casi que usted resuelve todo ese tipo de límites. Y estos son los límites fundamentales que hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? Son como básicos, pues, porque ya, pero en especial, le resalto, en especial, estos. Esperen, yo pongo aquí, ¿cierto? Este, este, incluso este a veces es interesante. Yo creo que esos, pues, evidentemente, pues, estos tienen que saber que esto da, ¿cierto?
casi que con estos usted tiene la mayoría de ejercicios resueltos, porque es que la clave de los límites trigonométricos está prácticamente en llevar a términos de senos y cosenos las funciones, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a mirar un ejercicio. Empecemos con uno como interesante, que me parecen bacanos. Vamos a mirar entonces, aquí, vamos. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 0 de tangente al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Muchachos, para los que no lo han visto, para que los que de pronto Edson, bueno, esa pregunta es muy buena. Téngala ahí que ahorita la abordamos. Cuando hablamos de la noción intuitiva del límite, ahorita hablamos de eso, de noción intuitiva del límite. Eso tiene que ver mucho con la definición formal. Es bien interesante hablar un poquito de eso. Y para los que no, de pronto no han visto esto, por ejemplo, en el caso de Julián, que no le han dado ese tema. Julián, a términos mayores, es simplemente, vamos a calcular límites. O sea, lo mismo que estamos haciendo todo el tiempo, pero ya en este caso, vamos a hacer en trigonometría. Entonces, para trigonometría, ¿usted qué tiene que saber? Pues recordar las definiciones básicas, que es el seno, coseno, la tangente, pues en cuanto a las relaciones entre las funciones trigonométricas. Y aquí les muestro pues algunas identidades que son fundamentales, que son tablitas que aparecen por ahí. ¿Sí? O sea, literal, es nomás eso. ¿Cuál es la clave, chicos? La clave importantísima, fundamental, característica, vea, el límite, por lo general, cuando es trigonométrico y tenemos que resolverla con nociones de trigonometría, tiene que tender a 0. Tiene que tender a 0. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita lo miramos, que si tenemos un límite, cuando x tiende a otra cosa que no es 0, nos toca hacer primero un artilugio matemático que se llama cambio variable, ¿cierto? Para poder llevar eso a un límite cuando tienda a 0. Pero este tiende a 0, entonces no hay líos. Julián, ¿claro eso? Listo, pues es lo mismo que usted ha hecho digamos, todo este tiempo. ¿Cuál es la cosa? Que ya aquí la cosa cambia un poquito. Claro, Sebas, esa es la idea. La idea es hacer un parcito con cambio de variables para que lo miremos. Eso no, vale, que la idea es esa, ¿cierto? Ver uno con cambio de variable, incluso ver uno bien interesante con infinito, un cambio de variable con infinito, para que vean lo curioso. Listo. Bueno, muchachos. Listo. Entonces vamos a mirar este. ¿Qué pasa con este límite? Bueno, entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer, muchachos, es evaluar un límite. ¿Sí o no? Evaluar un límite, pues, demanda simplemente reemplazar. Y entonces sabemos que la tangente de 0 vale 0. Entonces, tangente al cuadrado de 0 es 0. Y sabemos que el coseno de 0 da 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos saben eso? Aquí es reemplazar. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Aquí tenemos tangente al cuadrado de 0 sobre 1 menos el coseno de 0. Pues yo sé que esto vale 0 y pues el coseno de 0 vale 1 y 1 menos 1, 0. Entonces me da 0 sobre 0. Recuerden que cuando yo tengo esto, es lo que llamamos indeterminación. Chicos, ¿cuántas indeterminaciones existen? Bueno, son dos. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esos son indeterminación. Formas indeterminadas, ya hay otras. Infinito menos infinito, 0 a la 0, 1 a la infinito, ¿sí? Infinito a la 0. Esos son formas indeterminadas. Cuando nosotros tenemos una forma indeterminada, tenemos que hacer un artilugio matemático, alguna estrategia para volverlo una indeterminación, ¿sí?
sea que los límites por lo general se resuelven es a partir de las indeterminaciones. ¿Ok? O sea, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Listo. 0 sobre 0. Ah, bueno. Entonces, vamos a empezar a evaluar. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De la tangente al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Muchachos, importante, la clave está siempre, recuerden, para resolver un límite trigonométrico, clave, llevar a senos y cosenos. En este caso, pues, el de abajo ya está en términos de coseno. Pero entonces, aquí, ¿qué me toca hacer? Convertir la tangente en términos de senos y cosenos. Entonces, recordemos la tangente como está definida. ¿Quién me dice? Seno sobre coseno, muy bien, ¿no? ¿Cierto? La tangente es seno sobre coseno. Bien. Y si yo elevo al cuadrado la tangente, pues es al cuadrado cada uno de estos términos, ¿sí o no? Entonces, bien, voy a utilizar eso. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Bien. Hasta ahí, si uno dice, bueno, ya hice ese primer elemento, voy a reemplazar, a ver qué me da. Pero pues si ustedes reemplazan ahí, sigue dando 0 sobre 0. Significa que no he hecho absolutamente nada para cambiar esto. Pero ¿qué pasa si yo hago esto, por ejemplo? Ve, mira que yo tengo, de alguna u otra manera, una fracción y otra fracción. ¿Qué tal si yo hago medios y extremos? Por la ley de la orejita. Este por este y este por este. Claro, si yo hago eso, entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x por 1, me queda seno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x por 1 menos coseno, pues escribamos lo primero. Esto me queda coseno al cuadrado de x por 1 menos coseno de x. Entonces ustedes dirán, uy, ya resolví el problema. Entonces, si seguimos evaluando, miren que me sigue dando seno de 0, 0. Coseno de 1, 1. Coseno de 0, 1. Entonces, 1 menos 1, 0. 0 por 1, 0. Me sigue dando 0 sobre 0. O sea que aún no he hecho como un cambio a la situación, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde empiezan aquí donde uno tiene que empezar a maquinar ideas. Venga, chicos, tengo un seno al cuadrado y tengo abajo como cosenos. ¿Será que si pongo todo en términos de cosenos, podré cancelar alguna cosa? Porque es que el problema de la indeterminación está aquí, en esto. O sea, yo necesito de alguna otra manera como cancelar ese 1 menos coseno, ¿cierto? Porque es que es eso. O llevarlo a una cosa así como una identidad básica, pues, para decir, bueno, funciona. Pero mire que es que el 1 menos coseno, por ejemplo, en los límites, no está en el denominador. Entonces no funciona. Jonathan me dio una idea. Ve, y si yo ese seno lo llevo a una pitagórica, ven acá. Y si yo uso esa relación como pitagórica, sí, como parte de esa relación aquí. Entonces, yo sé que seno al cuadrado más coseno al cuadrado da 1. Despejo el seno. Entonces, mire que el seno al cuadrado es simplemente aquí escribir 1 menos coseno al cuadrado. ¿Listo? Voy a hacer eso. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x, 1 menos coseno de x. Muchachos, si ustedes siguen reemplazando ahí otra vez el 0, va a seguir dando 0 sobre 0, significa que aún tengo que seguir haciendo cosas. ¿Sí o no? Bueno, aquí entonces uno mira esto y la verdad, muchos estudiantes ya no lo notan. O sea, para ellos ven ahí y hasta ahí llegaron porque no tienen, digamos, muy impregnada en su cabeza la idea de algunas cosas que llaman los productos notables. Suma al cuadrado, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, ¿cierto? Esas ideas no las tienen tan pragmáticas como tan definidas en la cabeza. ¿Por qué se los digo?
Porque si yo les escribo, por ejemplo, esto, x a la 2 menos 4, ustedes tranquilamente van a decir, es una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Pero si yo les escribo esto, x menos 2, ustedes van a decir, uy, no, eso no es una diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Ustedes me pueden decir, uy, eso no es una diferencia de cuadrados. Y ustedes dirán, pero, y yo les pregunto, ¿y por qué no es una diferencia de cuadrados? Ah, no, es que ese término no está al cuadrado. Entonces no es una diferencia de cuadrados. Y no es necesariamente así. O sea que la idea de diferencia de cuadrados la hemos, de alguna u otra manera, la hemos mecanizado tanto que no la vemos en otros aspectos matemáticos, a no ser que sea lo más evidente posible. Entonces, chicos, como estamos en la universidad y aprovechemos que estamos en los primeros cursos, en los básicos, vamos a empezar a cambiar el chip. Ya no seamos tan mecánicos a la hora de evaluar o de revisar fórmulas. No seamos mecánicos con las fórmulas. Tratemos mejor de entenderlas. Que la diferencia de cuadrados solo cumple unas características. Diferencia de cuadrados me dice a mí que hay que descomponer en las raíces cuadráticas lo que tengo, lo que usted le den. Lo otro es una diferencia. O sea que tiene que haber resta. Y es de dos elementos. Listo. Este x menos 2 cumple. Es una diferencia porque hay una resta. Tengo dos términos y pues no están al cuadrados, pero yo conozco la raíz de x y conozco que también es que el 2 también tiene raíz y es raíz de 2. ¿Cierto? Eso. Ahí vamos, para allá vamos, Jonathan, claro. Aquí pasa igual. Miren esto. Mírenlo bien. ¿No les parece una diferencia de cuadrados? No cumple con la característica de diferencia de cuadrados. Son dos términos. Tienen un menos en la mitad. Y oh, voilà, incluso mira, hay uno que está elevado al cuadrado. Incluso más evidente aún. ¿Sí o no? Una diferencia de cuadrados. Si yo tengo una diferencia de cuadrados, ¿qué me dice eso? Simplemente ve. Aquí pongo la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y en el otro igual, solo que con un más. Bien. Chicos, raíz cuadrada de 1. No les puedo olvidar en la vida, eso es 1. Siempre. Ahora sí, la pregunta es, bueno, coseno al cuadrado de x. ¿Cuál es la raíz cuadrada de coseno? Al cuadrado de x. Coseno, ¿sí o no? O sea, yo le saco raíz a esta vaina y se supone que técnicamente cumplo con coseno de x. Ok. Si yo entonces aplico la fórmula, pues ahí como por aplicarla, pues, ¿cierto? Entonces me queda 1 menos coseno y 1 más coseno. Bien, eso haré. Entonces, ese es el elemento que voy a utilizar. X0, 1 menos coseno, entonces da 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y esto sobre coseno al cuadrado de x, 1 menos coseno de x. Muchachos, ya que, ahora sí, miren que tengo dos términos que son semejantes, los cancelé o los reducí. Espectacular, y todo esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x sobre coseno al cuadrado de x. Pregunta, muchachos, ¿eso tiene algún problema de... Ya yo vuelvo y reemplazo después de haber hecho? ¿Cuánto me da? Bien, da 2. Porque entonces ya reemplazo 1 más coseno de 0 sobre coseno al cuadrado de 0. Entonces me da 1 más 1, 2. Sobre 1 me da 2. Bien. Significa que este límite entonces, sé que está acá, este límite vale 2. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Sí, ahí bien. Bien. Listo. Entonces, súper. Vamos ahí. Bien. Ahora hagamos uno ya con un cambio variable. Hacemos uno, vamos a hacer uno que personalmente, pues digamos, o sea, para comprender la idea, porque es que si tiramos uno feo, ya la cosa se empieza a preocupar, ¿cierto? Pero pues si empezamos con uno más sencillo,
podríamos de pronto ver la cosa un poquito más diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a coger uno sencillito, sencillo. Vamos a coger este. Vamos a decir, vamos a calcular este límite. El límite, cuando x tiende a pi de coseno de x sobre 1 menos pi. Límite, pues, ese es medianamente sencillo, ¿cierto? Pero pues, tiene sus ideas. Entonces vamos a preguntarnos, a ver. Entonces uno dice, bueno, pi, recordemos que pi, en cuanto a las ideas de las nociones del cálculo, pues hay que recordar la asociación que tiene el pi con la cantidad de grados para poder usarlo en la calculadora, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que pues 2pi son 100, 2pi son los 360 grados. Pi son 180. ¿Sí o no? Pi son 180, ¿sí o no? Ahí todo lo sabemos pues como de alguna otra manera, ¿cierto? En este caso, yo con este quiero comprobarles algo. O sea, quiero comprobarles, este sí tiene un valor ya. Yo sé que pi es 180 y pues coseno de pi da -1. Entonces mire que esto da -1, 1 menos pi. Facilísimo, ya resolví el límite. Vio la clave, vio lo importantísimo, muchachos, de reemplazar antes de ponerse a inventar. Uno ya ve esto y uno empieza, pucha, ¿yo qué hago? Pero va uno y mira, y era reemplazar al principio y encontró el límite. Cascaritas, muchachos, que les pueden tirar. Listo. Ojo pues muchachos, con este tipo de detallitos. Ahora sí, hagamos uno, ya ahora sí, ya después de esa pequeña idea, pues ahora sí hagamos uno con cambio de variable. Vamos a hacer entonces este. Miren pues, vamos a hacer el límite cuando x tiende a pi medios, ¿sí? De 1 menos seno de x sobre un medio de pi menos x. Venga, no pongo un medio de pi, pongamos pi medios para verlo bonito. Es que si un medio es muy feo. Pi medios menos x. Bien. Ahora sí, si yo hago este límite, este sí me da 0 sobre 0. Es decir, que yo de alguna u otra manera tengo que hacer cambio de variable. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Recuerden, ¿por qué cambio variable? Porque los límites fundamentales tienden a 0. Pero mire que esto tiende a otro número cualquiera. Yo necesito sí o sí obligatoriamente poner eso en 0. Entonces la pregunta es, venga, ¿y cuándo sé que eso tiende a 0? Entonces vamos a preguntarnos, ¿cuánto vale x? Pi medios, ¿sí o no? Pues podría valer pi medios. Entonces, ¿cuánto hay que restarle a pi medios para que dé 0? ¿Quién me dice? Menos pi medios, ¿no? Otro pi medios, ¿sí o no? Yo lo resto y bien. Ah, ok. Miren esto que está aquí abajo. Miren este. ¿No les parece que si yo reemplazo x aquí, pi medios me da 0? No. Entonces hagamos ese cambio variable. Yo voy a decir que teta, pueden llamarlo como quieran, pues yo voy a llamar mi variable nueva teta. Y voy a decir, vea, teta vale pi medios menos x. ¿Sí?
¿Y por qué yo quiero que eso sea así? Porque claro, si yo reemplazo aquí pi medios, ¿cuánto me daría teta? 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué sí, muchachos? ¿O no? Sí, cierto. Entonces eso quiere decir que, ojo, si X tiende a pi medios, entonces teta va a tender a 0. ¿Y por qué sé que teta va a tender a 0? Pues porque yo reemplazo aquí pi medios y pi medios menos pi medios da 0. O sea que sí, cuando X vale, se acerca a pi medios, teta se acerca a 0. Bien. Entonces, maravilloso. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces límite cuando, ya no cuando X, porque yo ya hice el cambio variable. Entonces, cuando teta tiende a 0. De 1 menos el seno de X sobre pi medios menos X es la variable, vean acá, o sea que teta. Chicos, ¿será que yo podría resolver este límite así como está? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Así como está escrito, ¿lo podría resolver? En realidad, muy bien, no. No lo puedo resolver. ¿Por qué crees? Más que 0 sobre 0. Sebas, la variable que yo estoy evaluando el límite, ¿cuál es? Teta, ¿no? Sí, claro. Y mire esto. Yo podría hacer acá alguna sustitución. Aquí podría reemplazar teta sabiendo que tengo una X. O sea, yo este límite lo puedo ya empezar a resolver. No. No, yo necesito que esta X también esté en términos de teta. ¿Sí o no? Ah, ok. Y ustedes dirán, ¿y yo de dónde saco eso? Pues miren del cambio variable que ustedes hicieron. Pues despejen X. Entonces miren que X es pi medios menos teta. ¿Sí o no? Simplemente hice ahí el despeje. Ah, ok. Entonces, ahora sí, escribo todo en términos de teta. El límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos el seno de pi medios menos teta sobre teta. Muchachos, ahora sí. Y ustedes reemplazan, va a seguir dando 0 sobre 0, ¿sí o no? O sea que hasta ahí, pues bueno, hice el cambio variable, pero el problema sigue siendo el mismo, 0 sobre 0. Ah, pero entonces ya ahora tengo más herramientas. Miren esto, tengo el seno y aquí tengo dos ángulos adentro. Chicos, ¿qué puedo hacer? Una de las identidades, ¿sí o no? ¿Cuál? Entonces vamos a mirar aquí arriba nuestros dibujitos. ¿Cuál nos sirve? Ah, nos sirve esta. ¿Sí o no? Nos sirve el seno de la resta de dos ángulos. Y es esto. Ahora yo lo voy a agarrar, voy a seleccionar por acá y lo voy a arrastrar a donde lo necesitamos para tenerlo ahí al pie. Entonces vamos acá. Aquí está. O sea que voy a aplicar eso. Entonces apliquémoslo. Entonces empecemos aquí. Queda el límite. No, hagámoslo con otro color. Ay, perdón. Vamos a hacer. Entonces hagámoslo con moradito. Entonces, el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos. Entonces empezamos, miren. Seno del primer ángulo menos el segundo. Entonces, el seno del primer ángulo. Vamos a abrir un paréntesis. El seno del primer ángulo, o sea, seno de pi medios. Por el coseno del segundo ángulo. Menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Bien. Sobre teta. Ok. Entonces, chicos, seno de pi medios. 1. Chicos, 1, ¿sí o no? Esto es 1. Bien. Coseno de pi medios. 0. Muy bien, 0. O sea que todo esto desaparece. ¿Qué me quedó? Pues me quedó el límite. Cuando teta tiende a 0 de 1 menos 1 por coseno, pues coseno de teta. Voy a ponerlo así, paréntesis. Y todo esto es menos 0 sobre teta. Y ahí podemos pues como organizarlo un poquito. Me queda 1 menos coseno de teta
sobre teta. ¿Y cuánto da esto? Entonces, miremos a ver. Este se parece a uno de los que ya tenemos por aquí, límites fundamentales. Veanlo acá. Cuando tiende a 0 la x, 1 menos coseno de x sobre x da 0. O sea que este límite da 0. Y listo. Significa que este límite inicial, este, da 0. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. Sebastián, cuando uno aplica pues como una identidad de esas, no tiene que especificar por qué es o algo así. Pues así lo Pues, puede decir de una. no, pues sí, personalmente, eso depende de qué tan riguroso sea su profesor, ¿cierto? Por lo general, no es necesario, ¿cierto? Porque pues al fin y al cabo, digamos que son herramientas que no tienen que ver con el cálculo. O sea, usted tiene que ser muy riguroso en lo del cálculo. Pero en cuanto a eso, usted simplemente pues muestra qué hizo y llega al otro paso, ¿cierto? A veces como recomendación yo digo, muchachos, es bueno que especifiquen al menos en un ladito qué fue lo que hizo. ¿Para qué? Para que su profesor tenga una mejor referencia del proceso que usted utilizó. Y así, por ejemplo, si ustedes se equivocaron en la respuesta, pues el profesor tenga herramientas para al menos valerle algo del punto. Porque es que el problema está en que ustedes se equivocan en la respuesta y el profesor va y mira el proceso y el proceso es de 2 renglones. Entonces, y el profesor va y trata de resolver el ejercicio y le sale a él en 6 o 7. Entonces él pregunta, bueno, ¿y qué pasos hizo, cierto? Entonces es importante, muchachos, como recomendación, de pronto no ser estrictos, pues, de escribirlo todo, pero al menos sean claros con las cositas que mostraron, ¿cierto? Pues yo les mostré la formulita, pero no tienen que mostrarla, pues al menos escriban el proceso, pues, ¿cierto? Para, para ser como más claros con eso. Ah, que es que está mal pasar de acá a acá. No, pues de este punto a este punto, no está mal. Si quiere, pase hasta ahí, no hay problema. Pero pues, una recomendación. Bueno, chicos, a ver este otro. Interesante, vea este. El límite, cuando x tiende a infinito, de x por el seno de 1 sobre x. ¿Cómo ven ese? Piénsenlo en un momentitico. Medítenlo. Lo primero que hay que hacer es evaluar. Díganme qué da. Ahí, evaluado. Dígame, evaluado qué da. Evalúenlo. ¿Cuánto da ahí evaluado? A mí me da 0. 0. Sí. O sea, esto le da 0. Sí. Vamos a ver. Estoy reemplazando. Pero aquí hay una cosa. Yo de pronto ya vi. Usted me está diciendo que cualquier número multiplicado por 0 da 0, ¿sí o no? Sí. Pero mire que acá tengo esto. Y eso no, técnicamente cuando es infinito no representa un número, más bien una idea. Esto, si reemplazamos bien, mira que da infinito, porque hay x, por el seno de 1 sobre infinito, eso es el seno de 0, y el seno de 0 es 0, ¿sí o no? Técnicamente. O sea que tengo esto, infinito por 0. Eso es una indeterminación, muchachos. ¿O es una forma indeterminada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Es una forma indeterminada, no. Entonces yo tengo que hacer algo, cualquier cosa, para que poder resolverlo, o sea, para llevar una indeterminación. Entonces recuerden, cuando yo tengo una forma indeterminada de infinito por 0, pues es medianamente sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar esta regla. Miren esto. Si yo tengo esto, a por b, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escribo esto? Ojo pues, si yo escribo esto, b por 1 sobre a, no es lo mismo.
¿Qué opinan? ¿Será igual? ¿Será que es lo mismo? A ver, muchachos que están como... ¿Qué me dicen? Edson, José, Julián, Sebas Muñoz, Sebas Gil. ¿Quién Sí, me sería dice? igual. Sería igual, ¿sí o no? Porque por medios extremos, ¿sí o no? Por medios extremos me da A por B, ¿cierto? Sí. Eso me pasa acá. Cuando yo tengo esta indeterminación, me tengo que cuando tengo esta forma indeterminada, me tengo que acordar de esto. Entonces yo puedo escribir esto así. El límite, cuando x tiende a infinito, de el seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y si yo evalúo esto es 0 sobre 0. Ahora sí tengo una forma indeterminada, perdón, una indeterminación, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Resolví el primer lío, ya tengo una indeterminación. Pero ahora sí, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto da ese límite? Es que acaso la pregunta es, como es trigonométrico, esto tiende a 0, ¿cierto que no? Ahí no hay un 0. Entonces, ¿qué me toca hacer, muchachos? Cambio de variable, ahí no hay más de otra. Ahí no hay más de otra. Entonces vamos a hacer el cambio de variable. Pero hasta ahí todos tienen claro. Chicos, hasta ahí todos tienen claro eso. Sí, bien. Entonces miren esto. Aquí yo qué digo, miren, preguntémonos, yo qué expresión tendría que usar para que al reemplazar un infinito, pues la función tienda a 0 o el valor tienda a 0, esa variable tienda a 0, la que estoy definiendo nueva. Pues en este caso, miren la clave está acá. Entonces yo digo, ve, teta es igual a 1 sobre x. ¿Y por qué digo que teta es igual a 1 sobre x? Porque miren, si x tiende a infinito, ¿qué le pasa a teta? Teta tiende hacia qué valor? A 0. A 0, ¿sí o no? Teta tiende a 0. Bien. Entonces ya ahí está. Y para los que de pronto dicen, ¿y pero por qué tiende a 0? Pues piénselo así. Ustedes tienen un 1 y ustedes acá están poniendo un número muy grande. No sé, 5 millones 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros, pues. Metan eso en la calculadora. Esto tranquilamente a 0, 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 1. O sea que esto casi es un 0. Pues el concepto de límite realmente no es que sea igual, ¿cierto? El límite habla de acercarse, acercarme a un valor, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de límites, no es que sea igual, sino que me estoy acercando. Entonces, claro, cuando x se acerca al infinito, pues teta se acerca al 0. Eso es lo que les estoy diciendo acá. Bien, teniendo en cuenta eso, pues hago el cambio. Entonces me queda límite cuando teta tiende a 0 de el seno de 1 sobre x. Ah, ¿qué es 1 sobre x? Teta. Es teta. Sobre 1 sobre x, ¿qué es? Teta. A, B, qué lindo. Ya no tuve que hacer más nada. ¿Por qué? Porque eso es un límite fundamental. Véalo acá. Ahí está. O sea que esto da 1. ¿Todos bien con eso? Sí, maravilloso, muchachos. Efectivamente. A ver, límite cuando x tiende a pi tercios de 1 menos 2 coseno de x sobre el seno de x menos pi tercios. Pi tercios. Listo, muchachos. Entonces, uno empieza a abordar este ejercicio y pasa igual que todo en el resto. Yo abro el chat. Es igual que con el resto.
como tenemos un número, entonces no podemos resolver el límite directamente. Evaluamos como siempre. Pues esto nos va a dar 0 sobre 0. Ahora sí, como ya tenemos el límite, vamos a empezar a hacer el cambio de variable. Los cambios de variable, por lo general, muchachos, son evidentes. O sea, casi que están en el ejercicio. No como ahorita voy a ver si lo encuentro, enseguida me dan un momentico y les busco ese. Si lo encuentro, se los comparto. Se los comparto para que lo traten de resolver. A ver cómo les va con eso. Porque es un ejercicio bien interesante. Me pareció bastante chévere. Entonces, si lo veo, se los comparto. Bien. Entonces empecemos. Cambio variable. Pues sea teta x menos pi tercios. ¿Sí o no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues igual, si x tiende a pi tercios, pues teta tiende a 0. Eso es lo que tenemos que garantizar, muchachos. Eso es lo que tenemos que garantizar. Bien garantizado, ¿sí? Fundamental, porque si garantizamos eso, muchachos, pues ya prácticamente está todo resuelto. Listo. Bien. Ahora entonces, ¿qué hacemos aquí? Empezamos a reemplazar. Límite. Cuando teta, perdón, tiende a 0 de 1 menos 2 coseno. ¿Pero qué es x? Entonces recordemos, despejemos de aquí x. X es pi, perdón, teta menos pi tercios. Perdón, teta más pi tercios, perdón, más pi tercios porque pasa al otro lado. Sobre seno de teta. ¿Sí o no? Todo ahí, pues bien, claro. No es complejo, está suave. Ahora bien, vamos a empezar. Entonces aquí hay que recordar, muchachos, tenemos el coseno de una suma de ángulos. Entonces hay que ir a buscar nuestras formulitas, escudriñar un poquito, ¿cierto? Escudriñar un poquito qué es el coseno de la suma. Pues entonces recordemos que el coseno de la suma de dos ángulos es entonces coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Ahí está. Entonces, eso es lo primero. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar eso. Significa que aquí, ¿qué hacemos? Entonces, miramos el límite. Cuando teta tiende a 0 de 1 menos 2 coseno, entonces vamos a empezar. Coseno de teta, coseno de pi tercios, menos seno de teta, seno de pi tercios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse, ok, ¿qué es, muchachos? ¿Qué es entonces esto de pi tercios? Entonces recordemos, coseno de pi tercios da 1/2 y seno de pi tercios da raíz de 3 sobre 2. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿O alguna duda de por qué hace valor? Muchachos, duda, inquietud. No, ahí está bien. Pero igual eso Hasta, no se cancela con el seno de 0. señor, Igual ese no se cancela con seno de 0. no, esto no es seno de 0, esto es seno de teta. Ah, ok. Dice seno de teta. Ah, Ahí no pero cancela. si teta no tiene día 0. No, pero vamos a mirar a ver qué pasa enseguida, ¿sí o no? Pero por el momento, toca dejarlo así. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces queda el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos 2 que multiplica a 1/2 del coseno de teta menos raíz de 3 sobre 2 seno de teta. Todo sobre seno de teta. Voy a hacer distributiva del 2.
este con este y este con este, entonces se cancelan acá los dos. Bien. Entonces simplemente me queda esto. El límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta menos raíz de 3 seno de teta. Y pues puede ser distributiva de signos. Bueno, esto sobre seno. Y aquí, vean muchachos, vamos a poner aquí los elementos. Vamos a reemplazar aquí donde estamos a reemplazar a ver qué pasa. Miren, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. 1 menos 0, 1. Y 1 menos 1, entonces me da 0. Y seno de 0, 0. Mire que da 0 sobre 0. O sea que aún no he resuelto el problema. Significa que tengo que seguir. La pregunta es, ¿cómo seguimos? Bueno, entonces vamos primero como a eliminar vamos a eliminar el paréntesis, ¿cierto? 1 menos coseno de teta, menos por menos más, raíz de 3 seno de teta. Todo esto sobre seno de teta. Muchachos, vean, les voy a ser sinceros. Uno ve esto acá, hasta ahí donde está, y les pregunto a ustedes. Ustedes llegan ahí. ¿Qué harían ya? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? También si me dicen, no, no se me ocurre nada, también es válido. O sea, o que me digan, no, no sé, también es válido. Lo que no es válido aquí es decir, me pongo a llorar. No, esa no es válido. Entonces díganme, muchachos. ¿Qué se les ocurre? Ustedes ven ahí ese límite. Yo ya les demostré que al reemplazar no hay cómo. Entonces por ahí me dice Sebas, 1 menos coseno en seno. Ah, pero es que usted tiene que tener en cuenta algo, Sebas. Ojo con eso. Mire, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Despejemos seno al cuadrado. Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. O sea que seno técnicamente es más o menos la raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Pues pucha. Sebas, no, mira, nos queda un monstruo, no. Meta una raíz ahí, con eso hay 1 menos coseno. Y empieza usted a penar. Entonces, pues es una buena idea, pero no sé, no me parece como la más viable. ¿Qué otra se les ocurre? Es que ya ahí ya no es tan evidente. Pues ya ahí uno llega y uno ya no se le ocurre mucho. Pero para eso hay una clave. Hay claves bastante interesantes. Muchachos, miren esto. Miren que esto que está acá arriba, todo esto que está acá arriba, comparte un solo denominador. Eso quiere decir que si yo me acuerdo de las fracciones, esto eso no se parece como una suma de fracciones homogéneas. Ok. ¿Qué opinan? Sí, se puede distribuir ese denominador por los dos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es una buena opción. Entonces, la pregunta es, hay que ser muy estratégicos. Miren esto. Miren que yo aquí tengo un 1 menos coseno. Ustedes tienen que decir, uy, ve ese 1 menos coseno. Es como de una identidad que yo tengo por ahí. La voy a dejar así. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a separar esto así. El límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta sobre el seno de teta. Más el otro, raíz de 3 seno de teta sobre el seno de teta. Pues miren acá, seno se queda con seno. Se me queda raíz de 3. Entonces me queda el límite
Cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta sobre seno de teta más raíz de 3. Entonces ya por este lado no me estreso. Bien, ahora me tengo que estresar por este. Ojo pues con lo que les voy a decir, muchachos. Está. 10 minutos. Muchachos, ojo pues. Les voy a enseñar una de las herramientas más poderosas para resolver estos límites trigonométricos que pasan de este tipo. Ojo pues. Les voy a enseñar algo. Y eso les va a servir no solo en esta materia, sino en cálculo de integral y en otras. Muchachos, uno en matemáticas puede hacer dos artilugios que son ultra poderosos, pero que uno los ignora. Y son estos. Sumar ceros. Ojo con esto. Sumar ceros y multiplicar unos. Sumar ceros y multiplicar unos. Y ustedes dirán, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces la clave es la siguiente. Vean, muchachos, en sumar ceros, esto de sumar ceros sirve mucho en algo que se llama completación de cuadrados. Para completar cuadrados. Que no lo vamos a abordar en este momento porque pues ahorita tenemos esta urgencia de resolver este límite. Y multiplicar unos se asemeja entonces a esta parte de algunas resoluciones de límites o incluso organización de expresiones matemáticas. ¿Sí? En este caso, vamos a utilizarlo para resolver este límite. Pillen pues lo que voy a hacer. Ojo, voy a multiplicar por un 1 la expresión, pero no es cualquier 1. O sea, seamos conscientes, muchachos, si yo tengo esto, x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿esto cuánto me da? ¿Quién me dice? 1, ¿sí o no? O sea, y si yo tengo, no sé, ax sobre ax, esto también me da 1, ¿verdad? Entonces, miren, la clave está en esto, que yo puedo elegir cualquier expresión matemática, la que se me plazca, y yo puedo multiplicar, pues yo puedo multiplicar y dividir por esa misma expresión y no estoy haciendo nada técnicamente, porque lo único que estoy haciendo es multiplicando por un 1. Pero van a ver lo poderosa que es acá eso. Bien, pues, yo voy a elegir una expresión que a mí me conviene. En este caso, y sobre y. Que esto da, teta sobre teta. Esto me da 1. Y piden lo que va a hacer. Límite. Cuando teta tiende a 0 de teta sobre teta por 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Ustedes dirán, ahí técnicamente no hice absolutamente nada, pero yo tengo que recordar propiedades muy interesantes como esta, la de los medios y extremos. Si yo tengo esta expresión, miren esto, bueno, llamemos esto A y A porque es el mismo número, ¿sí o no? Miren que ahí estoy multiplicando por un 1 porque yo puedo cancelar las A's. Pero esto que está acá, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. ¿Verdad o mentira? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo puedo reescribir así, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no que yo puedo reescribirlo de esta manera y se sigue cumpliendo? Ah, pues esa es la clave, la técnica está en eso, véalo acá. Yo voy a reescribir entonces el límite así con esa denominación de arriba. Entonces me queda 1 menos coseno de teta sobre teta sobre seno de teta sobre teta. Y aquí aplico una propiedad de los límites. ¿Qué dice una propiedad de los límites? Vamos a recordarla aquí.
ojo, dice la siguiente propiedad. Sea el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, ¿sí? Es igual al límite de cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, siempre y cuando 1 siempre y cuando ¿qué? Pues la más importante y la fundamental, que el límite cuando x tiende a de g de x es diferente de 0. ¿Sí o no? O sea, ¿qué me dice la propiedad? Yo puedo repartir el límite en una división de funciones siempre y cuando garantice que, por lo menos, la función que está en el denominador, al evaluarla en ese límite, sea diferente de 0. Si yo puedo garantizar eso, entonces, efectivamente, puedo aplicar esa definición, esa propiedad. Ah, eso voy a hacer acá. Pillen. Entonces voy a escribir el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta sobre el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta. Chicos, esto de acá, ¿cuánto da este límite? Entonces, si no sabemos y no nos acordamos, muchachos, vea, el cuadrito. El cuadrito. ¿Cuánto da? Dalo acá. 1. ¿Y cuánto da el otro? 1 menos coseno de teta sobre teta. 0. Ah, ok. Significa que esto que está por acá abajo es entonces 0 sobre 1. O sea que me da 0. Significa entonces que todo este límite que está acá es 0. Por lo tanto, el límite inicial, que es este que está acá, este, no me da 0 sobre 0, sino que me da raíz de 3. Y listo. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. Estaba complicado, ¿sí o no? Estaba largo. Tenía, pero miren que aplicamos muchas ideas muy interesantes. Cambio de variable, aplicación de identidades trigonométricas, ¿cierto? Muchachos, la clave de estos ejercicios está en idearse varias rutas. Vea que nos planteamos la primera ruta, la que nos propuso ahorita Sebas. No, eso ni por el carajo se podía hacer, ¿cierto? Complicaba el problema. Entonces uno dice, bueno, esa no. Pero es que uno mira y uno dice, pero es que ya todo está en términos de senos y cosenos. No, yo ya no, yo ya qué otra identidad puedo aplicar. Entonces ya uno piensa en otras estrategias. Ya uno piensa más bien como en separación de fracciones homogéneas y cosas así. Pero claro, nosotros llegamos a un punto donde aplicamos eso y ve, nos arregla una situación bacano, pero encontramos otro problema. Y a veces, cuando ya vemos ese tipo de problemas, muchachos, pensemos en esta otra nueva estrategia que les mostré, multiplicar por un 1. Y multiplicar por un 1 es hacerlo inteligentemente, ¿cierto? La idea es, muchachos, ustedes siempre busquen la manera de llegar a ¿qué? A las identidades trigonométricas, a los límites trigonométricos elementales. El límite de 1 menos coseno sobre, pues de 1 menos coseno de teta sobre teta, o el del seno sobre teta, o el del seno de teta sobre teta, o el de teta sobre el seno de teta, pues, y sus variantes, pues, pero lo importante es que lleguen a eso. Bien. Eso, muchachos. Maravilloso. Maravilloso. Déjenme, a ver si de pronto encuentro el que nos propusieron por aquí, que estaba súper bacano. Si lo encuentro, y sí, se los voy a escribir y se los comparto, pues aquí en la pantalla, y ya ustedes, muchachos, les quedaría sentarse a analizarlos un poco. Listo. Creo que es este, muchachos. Déjenme, se los escribo.
Ven, creo que lo encontré. Y pues ya analícenlo un poquito. Miren pues, anótenlo muchachos. Y ya con este pues nos despedimos para que a ver qué tal les parece. Es entonces el límite de límite. El límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre coseno de pi sobre x. Anótenlo, muchachos. Listo, perfecto. Analícenlo, miren a ver cómo tratan de resolverlo, ¿sí? Esos pues ahí miren a ver qué pueden hacer. Y yo hay taller esta misma semana de cálculo diferencial, de pronto por si alguno de ustedes viene. Esta semana hay otro taller de cálculo diferencial y pues sí, lo abordamos por ahí. Si no, si por alguna razón no vienen al taller y eso, me pueden escribir un correíto y miramos en otro espacio, entonces donde lo podemos mirar. Este ejercicio me pareció muy interesante. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el taller. Espero que hayan podido al menos aclarar algunas dudas, ¿cierto? Que hayan abordado un poquito estas cosas y nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¿Listo?